Octava lección de misionología o teología de las misiones. Haremos una reflexión somera sobre la carta encíclica del Papa San Juan Pablo II sobre la redención del hombre, sobre Jesucristo Redentor y su misión redentora, porque su encíclica se llama Redentoris Missio, la misión de Jesucristo Redentor del hombre. Entonces vamos a hacer unos análisis finales ya para comenzar con el libro ya señalado anteriormente, y vamos a ver 5 elementos pues de la Redentoris Missio del Papa San Juan Pablo II. El primero es que la misión es un compromiso de toda la iglesia. Si bien es cierto, nosotros ya hemos reflexionado sobre la responsabilidad bautismal que tenemos todos de poner nuestro aporte a la misión de la iglesia, a esa pastoral misionera, a la evangelización. De todas maneras, pues quiero hacer una referencia final, pues ya para iniciar con el texto que les he mencionado la vez pasada, para que fortalezcamos pues algunas ideas básicas que da el Papa San Juan Pablo II, porque él es muy apasionado en este tema, porque a partir de toda la discusión y los ataques, podríamos decir, que ha tenido esta labor pastoral de la iglesia, de las misiones, de la evangelización, la nueva evangelización, la inculturación del evangelio, pues el Papa quiere dar una respuesta de espíritu, de mucho entusiasmo, para que la iglesia recupere su entusiasmo, su vitalidad, su juventud, podríamos decirlo. Entonces, por esto, diciendo de que la misión es un compromiso de la iglesia, al comienzo el Papa Juan Pablo II nos declara su intención de involucrarnos a todos en estas reflexiones que él ha escrito pues en la Redentoris Missio. En el número 2 lo hace y lo refiere, ¿verdad? Porque dice él que todos tienen que sentir la urgencia de la misión como una consecuencia de la dignidad bautismal recibida, en Redentoris Missio número 1. Todos los teólogos también, por su parte, tienen que prestar su colaboración de reflexión para profundizar y para exponer de una manera sistemática todos estos distintos aspectos que tiene la misión de la iglesia. Queremos señalar también el gesto de confianza y de optimismo por parte del Papa, que invita incluso a estas jóvenes iglesias, estas iglesias nuevas, ¿verdad?, que se han ido formando, incluidas las misiones, los lugares de misión. Dice él que quiere animar y dar entusiasmo y confianza para que también, como les decía, las iglesias jóvenes tengan esa vocación, ¿verdad?, y envíen misioneros, y también que acojan a misioneros. Prácticamente todo el capítulo 6 de la Redentoris Missio está consagrado a demostrar una vez más que toda la iglesia, y en cada iglesia particular, esta iglesia nuestra está enviada a gentes, o sea, está enviada a toda la gente, porque la iglesia tiene que llegar a todos los rincones del mundo, ya lo decíamos la vez pasada. Y que la solicitud misionera comprende obligaciones y roles particulares a partir de las vocaciones particulares, las funciones y los carismas de cada uno de los miembros de la iglesia y de cada una de las iglesias particulares, porque cada iglesia tiene pues sus particularidades, valga la redundancia de la palabra, porque esto significa que tiene funciones especiales en cada zona, en cada región, en cada cultura, y tienen también una diversidad de carismas para que llegue pues a todos la palabra de Dios. Entonces, desde este enfoque tiene que ser considerada también la misma vocación misionera de una manera especial.
No les voy a referir los numerales de la Redentoris Missio porque ahí lo tienen en el documento. Yo solo me voy a centrar pues en la reflexión de lo que dice el Papa y de alguna manera pues ejemplificarlo en la medida de las posibilidades. Entonces tenemos que decir que es claro que el Papa San Juan Pablo II, cuando habla de la validez del mandato misionero, tiene que hacer referencia imprescindible a los misioneros consagrados a la misión, a ella por toda la vida. O sea, a los misioneros que por vocación se han consagrado como misioneros de toda su vida según el proyecto de Dios. Me gusta el numeral 69 en el cual el Papa dedica su reflexión al rol misionero de los institutos de vida consagrada, ya sea estos institutos de vida contemplativa y también los institutos de vida activa, ¿verdad? Porque la contemplación son los que viven en oración y la vida activa son los que tienen alguna función en la pastoral de la iglesia, en la catequesis, en las escuelas, en los colegios, en los hospitales, en las diferentes situaciones y lugares donde el Señor les ha inspirado que ejerzan su vocación misionera. Entonces, la admiración y la palabra de aliento del Papa a las religiosas misioneras encuentra su culminación en el numeral 70. El Papa la elogia pues a las misioneras, y no solo de las religiosas y los religiosos misioneros también. Es importante en esta exhortación, la Redentoris Missio de Juan Pablo II, que está bien dirigida también a los misioneros ad vitam. Es lo mismo que estamos diciendo, ¿verdad? Los que se han consagrado por toda la vida a la misión adyente. Y también el Papa los exhorta a que pongan al día su formación doctrinal y apostólica. Esto lo hemos venido ratificando nosotros, no solamente en este tema teológico de las misiones, sino en los otros temas que hemos hablado. Siempre hemos hecho la reflexión de que el que tiene la vocación de ser formador, los maestros, los catequistas, los evangelizadores, los predicadores, los sacerdotes con sus homilías, todo el que tiene la vocación de evangelizador, porque todos tenemos la misión definitivamente, tenemos la responsabilidad, dice el Papa, porque él nos exhorta a que no seamos ignorantes, sino que nos formemos de una manera doctrinal y apostólica, de una manera completa, ¿verdad? Para la ciencia y para la espiritualidad, porque el que no tiene nada no puede dar nada. Imagínense ustedes que vaya un misionero a un lugar de misiones de pobreza y de otro idioma y se vaya sin saber nada y iniciando con el mismo idioma. ¿Ustedes creen que puede hacer algo? No puede hacer nada. Entonces el Papa manda a que todo el mundo se forme, incluso si quieren ir a un lugar, a un país de misión con otro idioma, primero deben estudiar el idioma, porque a qué van a ir, no van a ir a nada, porque no se van a poder ni comunicar. Esta es una reflexión hermosa del Papa, porque me reafirma a mí mi insistencia de que los ignorantes no pueden servir para la misión, para la evangelización, para la predicación, para la catequesis, no sirven para nada los ignorantes. Jesucristo necesita gente preparada, gente responsable que vayan a defender su fe. El que no sabe nada no podrá ni siquiera defender. Entonces, dice el Papa que todos estos misioneros consagrados ad vitam, para toda la vida, son servidores de la misión entre los demás y con los demás operadores de la pastoral misionera que tiene la iglesia, pero tienen que tomar conciencia de su vocación especial y específica. El que es misionero y anda brincando por todos lados buscando qué hacer, misión, evangelización, predicación, sacramento, si no se concentra en un solo elemento para reforzarlo, formarse y hacerse experto en los temas específicos, no servirá para nada. Porque de esa manera, dice el Papa,
tener la conciencia de la formación y la conciencia también de que tienen una vocación específica, de esa manera podrán corresponder a esta misión tan importante hoy, como la iglesia lo manda, como la iglesia lo pide, porque la iglesia no manda a ignorantes a lugares de misión porque no van a hacer nada. Se van a gastar recursos en nada, se van a ir a votar. Muy bien. Segundo elemento de la Redentoris Missio. A nivel de destinatarios, dice el Papa que son 3 los diversos niveles con sus respectivos nombres del mandato misionero único que Dios Jesucristo, aunque claramente es diferenciado pues desde el punto de vista pastoral, porque cada lugar, cada ambiente, cada cultura pues tendrá sus propias connotaciones. Entonces estos 3 niveles de la preparación, de la formación, de la misma evangelización como elementos de ella, va dirigida para que tenga fruto a nivel de los destinatarios. Entonces, por esta parte, las situaciones de evangelización y de misión no son homogéneas, sino sustancialmente diversas, ¿verdad? Todas esas situaciones de evangelización son diferentes en cada lugar, en cada cultura, en cada idioma, en cada región, serán siempre diferentes. El Papa San Juan Pablo II quiere dedicar su escrito sobre todo a recordar a todos los cristianos misioneros y bautizados la validez y la urgencia que tiene en la misión de la iglesia, en la pastoral de la iglesia, esta misión adyente. Y el Papa define la misión adyente como una actividad específica, peculiar, primaria de la iglesia, esencial y jamás concluida. Esto quiere decir que el Papa sabe que la misión seguirá, aunque ya esté, decíamos la vez pasada, evangelizado el mundo entero. La misión debe seguir, porque nunca estará concluida. ¿Por qué razón? Porque siempre el evangelio es nuevo. Y el mismo Jesús lo anuncia, la buena nueva, dice el Señor en su evangelio. Esto significa que siempre será nueva una palabra que tenga Dios para darle al hombre. Entonces también que la misión luego sea para todos los hombres resulta una vez más también de la definición del reino de Dios que está diciendo el Papa, un poco de su comprensión sobre la misión adyente, ¿verdad? Quiere decir que el reino de Dios tiene que llegar a todo el mundo y que es una realidad que tiene que ser pedida y tiene que ser acogida por todos. Y esta realidad de la misión y del reino de Dios tiene que estar destinada a todos los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas. Y depende del agente principal de la misión, el Espíritu Santo, que está siempre presente y operante en todo tiempo y en todo lugar, pues a que se dé con plenitud pues esta labor misionera de la iglesia, la instauración del reino de Dios. Eso es un poco la definición del Papa sobre lo que es la misión adyente. Repitámoslo, misión adyente es una actividad específica, primaria, particular, peculiar, esencial y jamás concluida. Y por otro lado dice el Papa que la misión tiene como elemento constitutivo que es la expansión del reino de Dios. Y el reino de Dios tiene su principal agente, que es el Espíritu Santo. Y Él sabe y actúa donde se vaya necesitando, en cada tiempo y en cada lugar. Muy bien, eso es en el segundo elemento de los destinatarios. Un tercer elemento de la reflexión del Papa dice que no da espacio la misión adyente para que ningún reduccionismo, tampoco en los ambientes de esta misión. No debe haber ningún reduccionismo. ¿Y qué elementos afectan y reducen la misión? Las fajas territoriales,
los mundos y los fenómenos sociales nuevos, las áreas culturales también, y los nuevos aerópagos modernos, o sea, los lugares, los diversos espacios donde la misión Allende se puede hacer realidad. Esto significa entonces que no hay ningún espacio que reduzca estos ambientes, estos ámbitos de la misión Allende. Esto significa que todos los lugares son aptos, todas las culturas y en todos los tiempos, todos esos elementos son aptos para recibir el anuncio de Jesucristo. En el numeral 37 figura entre los más largos de la encíclica y nos brinda un análisis detallado de la situación, ¿verdad? Invitándonos a asumir con responsabilidad y valentía los campos de misión que nos vienen preparados ya por la vida moderna, ¿verdad? Porque los diferentes campos de misión son esos nuevos aerópagos. Ya la modernidad pues los tiene en unas situaciones y en unas condiciones en las cuales siempre será posible, dice el Papa, evangelizar. La misma situación coyuntural mundial parece ofrecer también nuevas oportunidades a la misionología de la Iglesia. Y es fácil ver proyectada la presencia apostólica del mismo Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, en cada uno de estos mundos. Recuerden que el Papa hizo infinidad de viajes. El Papa San Juan Pablo II, que también el Papa Francisco va avanzando, también visitando al mundo entero en la medida de la posibilidad, por supuesto. O yendo a lugares, Francisco está yendo a lugares donde los otros pontífices no lograron, pues por las mismas situaciones de irregularidad y de violencia que han existido en estos últimos tiempos, pues en todos los lugares de misión. Porque son lugares de misión definitivamente el África, el Medio Oriente, el Oriente Lejano, son países y regiones que están muy convulsionadas por su activismo. Hay superpoblación en el Asia. El Asia es el continente más enorme porque tiene las 2/3 partes de la población mundial. Solamente hablamos de la China y de la India, que tienen ya los 2/3 de la población mundial. Entonces hay una diversidad de ámbitos y nuevos aerópagos donde la misión Allende puede llegar, dice el Papa, y no perder pues esa fortaleza, ese impulso del Espíritu Santo, ese don que se recibió del bautismo, el don de la fe, para poderla transmitir. Un cuarto elemento es que dice el Papa que tampoco cabe ningún reduccionismo por lo que se refiere a los agentes misioneros. Y la anterior reflexión sobre el espacio, los espacios que no deben de tener reduccionismo, y de los agentes que no deben de tener ningún reduccionismo, se refiere a todas las dificultades que han tenido en estos últimos 50 años la vocación misionera de la Iglesia, por las diferentes dificultades, ¿verdad? Empezando con los ataques a la misión, que el mundo secularizado no quiere y rechaza la misión y acusa a la misma Iglesia de intervencionista y todos esos elementos. Entonces el Papa quiere defender todas esas situaciones para que no perdamos la esperanza y no perdamos el entusiasmo de la misión. ¿Por qué razón? Porque la misión es constitutivamente de todos los bautizados, dice el Papa. Pero una vez asentado esto, el Papa dedica su reflexión a la insoslayable necesidad de vocaciones misioneras allentes y vocaciones misioneras ad vitam, o sea, que vayan a todos los lugares y que sean vocaciones de toda la vida, rechazando el Papa todas esas teorías y todas esas prácticas contrarias que les decía anteriormente, que buscan supuestas argumentaciones para afirmar y rechazar
afirmar cosas contrarias y rechazar pues todas las afirmaciones conciliares y del magisterio de la Iglesia, todas estas definiciones magisteriales actuales que siempre han sido rechazadas pues por la misma realidad que viven pues la sociedad, esa sociedad secularizada, influenciada por las culturas extrañas, y más que culturas extrañas, ideologías extrañas que son ateas y que quieren destruir, como les decía, pues la fe. El Papa da muchos elementos y argumentaciones para poder defender pues todas esas afirmaciones, empezando con el Concilio Vaticano II y todo el magisterio pontificio posterior al concilio. Esto por una parte. El Papa quiere eliminar el término, no el Papa, sino la misma gente, quieren terminar incluso con el mismo concepto de misión. Basta de las misiones, ya basta de las misiones, dice el mundo, grita el mundo, Dios no existe, grita el mundo, libertad de conciencia, la fe es personal. ¿Qué otra cosa dice? La libertad en primer lugar, la conciencia de pecado también que se ha perdido, que nadie, dice el mundo que el pecado no existe, que son errores que se pueden ir rectificando. Y todo esto pues ataca la misión. Entonces el Papa quiere defenderlo en la Redentoris Missio. Y un quinto elemento que señala el Papa en la Redentoris Missio es que ningún reduccionismo relativo al contenido y al fin primario que tiene la misión de la Iglesia. Dice el Papa que el contenido de la misión es la buena nueva de la inauguración escatológica del reino de Dios con todos sus valores. Fíjate que está bonita esta definición de la misión, ¿verdad? Del contenido más bien de la misión. Repitámoslo. El contenido de la misión es la buena nueva, el Evangelio, que a través de este anuncio de la buena nueva y del Evangelio se inaugura pues el reino de Dios, ¿verdad? La escatología del reino de Dios, o sea que el reino de Dios ya es actual. Ustedes me comprenderán porque estudiamos la escatología y nos damos cuenta que la escatología no es solamente para después de la vida, después de la muerte, perdón, sino que es vivir desde aquí y ahora ya el reino de Dios con todos sus valores. En primer lugar, los valores cristianos y en segundo lugar, los valores humanos, ¿verdad? Para alzar, levantar, fortalecer la dignidad humana, la justicia, la verdad, desterrar la mentira y también los valores, ¿verdad? Porque se está promoviendo mucho los antivalores hoy por hoy en el mundo entero. Esta ambición ardiente atañe a todos nos atañe a todos los cristianos porque el mundo entero necesita nuestra labor. Particularmente, claro, es el fin de la misión, que no solamente se trata de la parte espiritual, no solo tampoco solo la promoción humana, no solamente el diálogo con los otros, sino también el anuncio claro del reino de Dios, el anuncio claro de que el reino de Dios fue instalado por nuestro Señor Jesucristo, que es el único revelador del Padre, con un explícito llamamiento al bautismo de conversión y a la formación de nuevas iglesias, porque fíjense que es un poco el contenido y el fin último que tiene la misión adyente, formar iglesias nuevas, y las iglesias nuevas, las iglesias particulares se forman con el sacramento del bautismo, el llamado a la conversión y la formación de esas comunidades nuevas para celebrar el reino de Dios, celebrar la salvación. El reino de Dios es la obvia realidad clave de síntesis de toda la reflexión propuesta por el Papa en la Redentoris Missio, al cual justamente dedica todo el capítulo 2 de esta encíclica,
que nos parece que el Papa ha logrado su gran objetivo, es el esclarecimiento, el fortalecimiento y la vitalidad que debe tener la misión de la Iglesia, ¿verdad? Es aquí entonces en donde encontramos una respuesta clara a todos estos cuestionamientos que ha tenido la misionología de una manera contemporánea. Nosotros podemos encontrar, es básico, por lo tanto, la lectura de la Redentoris Missio, ¿verdad? A lo mejor la incluimos en la reflexión final de esta clase para que la reflexionemos entre todos. Yo creo que tenemos que conocerla, la Redentoris Missio. Prácticamente el Papa San Juan Pablo II, prácticamente todos los problemas teológicos de la misión vienen y han sido resueltos desde la cristología, desde la eclesiología misma y de la misma teología fundamental. Por eso estos capítulos de la Redentoris Missio, en primer lugar, ¿verdad? Estamos hablando un poco de la parte introductoria, si ustedes quieren, de la Redentoris Missio, porque hablamos ya de otros capítulos. Dice el Papa que en estos primeros capítulos, ¿verdad? Es importante todo esto, esta solución a todos estos problemas teológicos de la misión, desde la cristología, la eclesiología y la misma teología. En los 3 primeros capítulos encontramos en la Redentoris Missio una respuesta a todas las sospechas adelantadas en contra de la validez de la misión, y que atañe de una manera particular a la exclusividad reveladora salvífica de Cristo y de la Iglesia. Esta Iglesia por Cristo fundada, y a los contenidos de la misión, ¿verdad? De esa misma misión. Papa San Juan Pablo II nos recuerda que el universalismo salvífico de Cristo está afirmado en todo el Nuevo Testamento, porque Jesús es la autorrevelación definitiva de Dios Padre, y que Jesucristo también es el único mediador entre Dios y los hombres. Miren qué bonito, aquí está toda la respuesta a toda la problemática teológica que tiene la labor misionera de la Iglesia. No está permitido introducir ninguna separación entre el Verbo de Cristo, entre el Jesús de la historia y el Verbo eterno de Dios. Que también dentro de los adversarios, digamos así, de la misión evangelizadora de la Iglesia, están los que hablan del Cristo histórico únicamente, quitando pues a Jesús, Hijo de Dios eterno, ¿verdad? El verdadero Dios también en Cristo. ¿Por qué razón? Porque decíamos, recuerden ustedes, que la misma Iglesia popular quiere tener una labor humanitaria sin Cristo incluso, y se refieren a este Cristo histórico porque solo quieren basarse en todo lo que Jesucristo desarrolló en su vida pública, que es el servicio humano, sin reconocer la parte espiritual, ¿verdad? La labor salvífica de Jesucristo. Se olvidan de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, por un lado, y por otro lado también pierde la misma fe, el mismo evangelio pierde valor de exclusividad, porque la revelación en Cristo es exclusivamente de Él y de la Iglesia, porque Él dice que quiere salvar al mundo entero. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleven al conocimiento de la verdad, porque Él fue el revelador único y exclusivo del Padre. La salvación, por lo tanto, es única y exclusiva también de Jesucristo, y en la historia a través de la Iglesia, y eso nadie lo puede negar, porque el valor salvífico de Cristo es universal. Ya lo decíamos, ¿verdad?, en la clase anterior, y que su autorrevelación es definitiva y única y total. Ya no puede haber más revelación, ni otras religiones, ni otra fe que vengan a inventar, como decía el
un protestante chino, Moon, que ya se murió, decía que Jesucristo era el gran fracasado porque él venía a completar lo que le faltaba, la salvación de Cristo. Es un salvaje bruto que murió en su ignorancia, ¿verdad? Entonces dice también la Redentora Misio que no está permitido introducir, ya lo decíamos, ninguna separación entre el Verbo de Dios, Cristo, entre el Jesús de la historia y entre el Verbo encarnado. Hay una novedad radical en la vida traída por Jesucristo, de la cual todos tenemos necesidad, todos los hombres, no solo los cristianos. Por su parte, en los capítulos del 5 y 8, retoma afirmaciones cristológicas particularmente significativas también para la teología fundamental. Miren que el Papa es un gran teólogo, Juan Pablo II, aparte de todos sus conocimientos pastorales y teológicos que tuvo. Dice también que la iglesia no es solo, sino también instrumento de la salvación. Entonces, la iglesia es instrumento de salvación y que la salvación en Cristo tiene que ser ofrecida a todos los hombres. ¿Y quiénes la tienen que ofrecer? Jesucristo. Por lo tanto, dice el Papa, nosotros no podemos callar. Y ahí están todas las referencias en la Redentoris Missio, número 11, en los Hechos de los Apóstoles, etcétera, etcétera. Ahí después ustedes miran las citas bíblicas, pero más que ver las citas textuales y bíblicas, yo los invito a que la leamos, la Redentoris Missio. Voy a buscarla y se las voy a enviar para que la tengan como parte, yo diría, entonces, de la bibliografía básica para conocer más plenamente la teología de las misiones. Muy preciso también es el capítulo 2, destinado a aclarar las relaciones entre Jesucristo, el reino de Dios y la iglesia, que es una relación íntima. Este trinomio es inseparable. Jesucristo, el reino de Dios y la iglesia. Y Él es todo, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es el mismo reino de Dios, porque es hijo del Padre. Y la iglesia, la cual Él se formó, del cual también Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces hay una relación que sin equanón, que no tiene separación, es indestructible. También teológicamente es muy bonito el capítulo 3 sobre el Espíritu Santo, que es el protagonista de la misión. El Espíritu Santo quien guía y quien hace misionera a toda la iglesia. Y es este mismo Espíritu que pide hoy el relanzamiento de la actividad misionera en la iglesia. Siempre el Espíritu Santo estará pidiéndole a toda la iglesia somos todos nosotros. Cuando digo yo toda la iglesia, no pensemos en la iglesia fuera de mí. Yo soy la iglesia, yo me tengo que sentir cuestionado, invitado e impulsado incluso por este mismo Espíritu a hacer misión. ¿De qué manera? El Señor, el Espíritu Santo, nos dirá de qué manera tenemos que hacer misión. A nosotros se nos ha inspirado en este tiempo de encierro, pues, hacerlo a través de los medios, como un nuevo aerópago que se llama Telegram o WhatsApp. A través de estos medios evangelizar, a través de todos estos medios ayudar a la gente a que se formen, a que conozcan a Cristo, a que se integren para ser miembros vivos de la iglesia, para que vivan su bautismo y de esa manera vivan pues su proceso de salvación, de santificación, de conversión y también para colaborar con Dios en la salvación de toda la humanidad. Finalmente, tendríamos que decir que la teología fundamental está también particularmente interesada en la vía de la misión, con la relación que tiene esta misión con la credibilidad de la fe. Y esto es el testimonio, porque el testimonio es el principal criterio de credibilidad del mismo querigma. Fíjense que el querigma tiene una connotación muy especial. El querigma es el primer anuncio que debemos de dar en la evangelización y es a partir de
el fruto que tenga el querigma en la comunidad destinataria a la evangelización, a partir del fruto que es el querigma, es que se podrá desarrollar más plenamente o menos plenamente la misión evangelizadora. Tiene entonces un elemento propiamente particular, interesante en estas vías de la misión. Entonces lo define la teología fundamental, la credibilidad. En estas vías de misión, la credibilidad de la fe. ¿Cómo va a creer la gente la fe? Si yo doy testimonio de la fe, si yo transmito lo que vivo de verdad, si yo digo que amo a Jesucristo, es de verdad que tengo que amarlo para enseñarle a la gente a amarlo. Entonces el testimonio es el principal criterio de credibilidad del mismo querigma como primer anuncio de la nueva evangelización. El anuncio mismo también tiene que ser hecho con gozo y con entusiasmo. Nosotros no podemos llegar a una comunidad triste, vacía de Dios, y anunciar la alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Yo creo que también es otro elemento a leer la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, porque el elemento está ahí enmarcado. El entusiasmo que el Papa Francisco transmite a toda la iglesia con su encíclica Evangelii Gaudium es una maravilla. Yo lo he leído un par de veces, he predicado sobre Evangelii Gaudium y es apasionante, pues incluso el mismo lenguaje que usa Papa Francisco en el anuncio, pues, del Evangelio. Y te dice, tenés que estar alegre. Y es lo que dice Redentor y Missio del Papa Juan Pablo II. Dice que el anuncio tiene que ser hecho con gozo y entusiasmo, lo dice en el numeral 2 y el numeral 45 también. Tiene que ser sin ambigüedades. Se debe reafirmar que el verdadero misionero tiene que ser santo, haciendo prácticamente coincidir la vocación universal a la santidad con la vocación universal a la misionalidad. Miren, yo creo que aquí, si nosotros empezamos a querer vivir en plenitud lo que Papa San Juan Pablo II anuncia, y todos los pontífices lo han anunciado como una continuidad del mensaje de Jesucristo, es el momento de hacer un examen de conciencia y decir, en realidad, yo sirvo para la misión. Porque si yo estoy llamado a la santidad y no vivo la santidad, ¿cómo voy a colaborar yo con esa vocación universal a la santidad que dice el Papa San Juan Pablo II en el Redentor in Missio? Y que también, fíjense ustedes que es que todo es una maravilla la relación que tiene todo el magisterio de la Iglesia. Papa Francisco también acaba de publicar una de sus encíclicas sobre el llamado a la santidad en el hoy. Gaudete et Exsultate se llama esa encíclica del Papa Francisco. Yo no sé si ustedes la han visto, han oído hablar de ella, saben, habrán leído alguna línea, no sé. Pero miren que yo creo que de aquí en adelante todos tenemos que hacer un alto y decir sinceramente al Señor en nuestra oración. No necesariamente al grupo, sino en la conciencia de cada uno de nosotros. Decir, Señor, yo he sido haragán, he sido perezoso, no he leído ningún documento de estos que se refieren aquí. Redentor in Missio, Evangelii Gaudium de Francisco, Gaudete et Exsultate, el llamado universal a la santidad. Yo no sé si a la hora de ir a hablar hablamos todos al peso de la lengua, pero yo creo que aquí el Señor nos va a pedir cuenta a todos los misioneros, a todos los evangelizadores, a todos los catequistas, que tenemos que hacer hincapié de
estos grandes valores del reino de Dios, que es la santidad, la alegría del Evangelio, la conversión, conocer plenamente el magisterio a que nos llama la misión, nos llama la santidad, nos llama al gozo y a la alegría, nos llama a ser anunciadores del querigma, nos llama a ser evangelizadores, catequistas, predicadores, dirigentes de comunidades. Por eso, miren, yo no me equivoco en esto que siempre he reflexionado. Yo he reflexionado y lo he dicho siempre. Por eso digo yo, tristemente los grupos de la iglesia, no solo me refiero a nuestra parroquia, todos los grupos cristianos de toda la iglesia en todo el mundo se desarrollan sin ofender a nadie, pero sin el menor sentimiento de equivocación. Todos se desarrollan de una manera mediocre y pobre porque ninguno es preparado, ninguno se ha formado. Cualquiera llegan a hablar cualquier pendejada a los grupos. Cuando les dan formación a sus destinatarios, les dan una formación mediocre, incluidos, como les digo, hasta los catequistas, que tienen un gran entusiasmo, son jóvenes, es una maravilla su deseo, pero si no están formados no sirven, perdónenme. El que no está formado no sirve para esto. Yo creo que nosotros tenemos que tomar en serio esto. Yo cuando empecé a estudiar mi teología dije yo, esto es serio, esto no es juguete. Y yo tengo que vivir para poder transmitir. Tengo que tener el entusiasmo para poder transmitir el entusiasmo. Tengo que ser alegre porque tengo que transmitir la alegría del Evangelio. Tengo que ser santo. Por supuesto que no me quiero alabar. Yo en el camino de la santidad estoy lejos. Me da vergüenza decirles que no soy santo todavía porque estoy luchando por el pecado. Pero sin embargo, es lo primero que te pide el Papa San Juan Pablo II y la teología para ser misionero. Si vos no tenés todas estas cualidades, no creo que tenga fuerza y poder de eficacia de palabra lo que nosotros vayamos a decirle a los otros. Y por eso me refiero que las comunidades parroquiales de todo el mundo, no solo las nuestras, se desarrollan de una manera mediocre. Eso es la mejor prueba que estamos analizando ahorita de que la iglesia crece de una manera lenta. Si nosotros fuéramos diferentes, si nosotros nos formáramos de una manera consciente y real y le demos el tiempo a la formación, otras estrellas brillarían en el firmamento de la iglesia. Yo creo que nosotros somos elementos de aporte o elementos de obstáculo para que el reino de Dios siga creciendo. Nosotros ponemos muchos obstáculos al reino de Dios, al anuncio de la buena nueva de Jesucristo, a la universalidad que tenemos todos de evangelizar, a ese llamado universal que tenemos todos como vocación a la santidad. La caridad es fuente y es también criterio de la misión. Aquí le agrega otro elemento el Papa: la conversión, el testimonio, la alegría, el entusiasmo. El verdadero misionero tiene que coincidir su vida personal con el llamado universal a la santidad, con el llamado universal a la misión. La caridad es el primer elemento que tenés que tener en la misión. La caridad, hay que hablar mucho de la caridad. A veces nos sentimos dueños de los grupos y ofendemos y regañamos a la gente que nos está escuchando. Y por eso mucha gente se va, porque son ofendidas, son regañadas. La caridad tampoco existe en nuestra labor misionera, pastoral, de predicación, de guía, de coordinadores de grupos. Tantas cosas que nos faltan, hermanos. Perdónenme, pero por eso los grupos parroquiales, les repito, no solo los nuestros,
por eso crecen tan lentamente y tan mediocremente. Perdóname, pero es una gran verdad. Yo he sacado la conclusión en mi mismo servicio pastoral que desarrollo para bien de mi iglesia, porque yo lo hago como iglesia, yo soy la iglesia y quiero que la iglesia llegue a todo el mundo, a todos los que pueda yo llegar de alguna manera. Entonces, teniendo la caridad, yo digo la verdad. Y si nosotros decimos la verdad, estamos haciendo un gesto de caridad, porque la caridad, y la caridad es el amor. El amor es la fuente y el criterio básico de la misión, dice el Papa San Juan Pablo II en la Redemptoris Mission número 60, si quieren verlo. Ahí está, no es invento de Silvio. Papa San Juan Pablo II también toma clara posición sobre el necesario diálogo con las otras religiones y sus límites. Y esta frase, sus límites, es importante porque hemos visto pues que con el falso irenismo nosotros podemos más bien poner obstáculos en el diálogo interreligioso, sino que tenemos que ser claros. En primer lugar, fieles a Jesucristo, fieles a la iglesia. Y en la medida de nuestra fidelidad nunca vamos a ceder por quedar bien con el otro, porque quedar bien con el otro, negándole una verdad, eso también es falta de caridad. La caridad siempre tiene que decir la verdad. Y la posición, más bien la opción del evangelio que tenemos todos como iglesia, que debe ser preferencial para los pobres, es también testimonio y criterio de credibilidad. Yo no sé si han visto ustedes alguna vez algún grupo de la iglesia elitista que se reúnen solo gente de la élite. Yo sí he visto un par de grupos así medio raros. Y eso no es signo de verdadera labor pastoral de la iglesia. La labor pastoral de la iglesia será reconocida y será creíble cuando nosotros tengamos la opción preferencial por los pobres. Opción preferencial no significa exclusividad, sino que opción preferencial. Por supuesto que Jesucristo no rechazó a nadie. Él se reunió con pobres y ricos de todos los estratos, pero Él le dio preferencia a los que sufren, a los marginados, a los desterrados, a los golpeados, a los torturados, a los maltratados, a los asesinados, como los niños abortados. Todos esos son los verdaderos pobres que tiene la opción la iglesia. Y decía la Madre Teresa de Calcuta que la mayor pobreza que existe en el mundo es la ignorancia de Cristo. El que no conoce a Cristo es el más pobre de todos los pobres del mundo. ¿Por qué? Porque no ha conocido y no ha tenido la oportunidad de pensar en su propia dignidad humana y en su destino de salvación y de felicidad eterna. Demos gracias a la Santísima Virgen María por esta reflexión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.